Si piensas comprar un dron, te voy a dar algunos tips. Primero, fíjate en el alcance. La gran mayoría anda entre 100 y 300 metros. Sin embargo, los DJI tienen un alcance de entre 2000 a 7000 metros dependiendo del modelo. Esto es 2 a 7 kilómetros. También fíjate en la estabilidad. La mayoría no tiene doble posicionador de GPS, lo que te permite una gran estabilidad en el dron. Y también es bueno el que sean portables. Por ejemplo, el modelo Mavic se le doblan las patitas del dron y te permite llevarlo a cualquier lado en un espacio realmente muy pequeño, a diferencia de otros que te ocupan casi el doble, el tamaño de una maleta, y tienes que estar cargando con algo muy bultoso. Entonces ahí tiene un punto en contra. El software también es algo importante que te debes de fijar cuando compras un dron, que sea realmente avanzado. Existen drones, algunos que se mojan, otros que son indestructibles, otros que son muy pequeños, pero dadas las características que ya analizamos entre todos los drones, los mejores son los de marca DJI o DJI. Estos porque tienen una mejor calidad y estabilidad de cámara, tienen mejor posicionamiento y estabilidad vía satélite, hacen vuelos autónomos y además el alcance, que es maravilloso. Tienen un alcance impresionante. Y en definitiva, básicamente los que más te recomendaría sería el Mavic Pro o bien el Spark, todo dependiendo para qué lo vas a usar. Si lo vas a usar como para algo profesional, el Mavic me parece una buena opción. Si piensas volar tu dron en cuevas, por ejemplo, te recomiendo lo siguiente: que puedas ver en tiempo real lo que está sucediendo para que no vayas a chocar la aeronave. Si no tiene visión nocturna o luces, ten cuidado de no agregarle cuestiones que no sean propias del dron. Si lo haces, ten mucho cuidado. También fíjate que lo ancho de la cueva sea lo suficiente y despejado para que no lo vayas a chocar contra los costados de la cueva y alguna rama que pudiera estar por ahí. Aunque tu dron tenga sensores antichoque, normalmente esos solamente vienen al frente. En algunos pocos drones vienen también a los costados y atrás, pero aún así debes de tener cuidado porque puede haber murciélagos o algunos pues alambres o cuerdas que haya dejado algún explorador por ahí o cualquier otra cuestión. También toma en cuenta que el mismo dron genera aire que puede crear oscilaciones, además de que le entra poca señal vía satélite y entonces también lo vuelve más inestable. Cuestiones que también debes de tomar en cuenta. Es muy importante que revises también la configuración de tu dron, porque en ocasiones ha sucedido que, por ejemplo, si es una cueva horizontal, se les olvida poner que cuando pierda la señal regrese a casa, pero en una altura adecuada. Entonces en ocasiones ha sucedido que sube el dron más de lo adecuado, topa con la cueva y se cae. Entonces tienes que ponerle una altura en la que se alce muy poco, que llegue a librar el techo y que pueda regresar hasta la base. Ahora, si la cueva está en un hoyo hacia abajo, pues que regrese únicamente en vertical y que tenga la suficiente altura para llegar hasta donde estás. Cuando lo vayas a volar por puentes o edificios, ten cuidado de todo lo que es metálico. Llega a afectar los sensores de los drones. Cuando lo vayas a volar por donde hay puentes, fíjate bien que el puente no sea metálico, porque eso puede afectar a los sensores del dron y se puede estrellar contra el puente. La otra es que si lo vas a pasar por debajo del puente, fíjate que no haya nadie pescando, porque ya me pasó que había un hilo, una tanza que le dicen, que es un hilo transparente para pescar, y le pasé a unos pocos centímetros, se hubiera enredado y caído al agua. Entonces ten mucho cuidado con eso. Sé de muchas otras personas que lo han querido volar desde la batea de un coche, incluso andando. Ten cuidado, porque hasta el más experimentado se le va. Es muy complicado, muy difícil, se necesita mucha experiencia. No te lo recomiendo a menos de que seas un experto. Además, la batea es de metal y los coches también afectan a los sensores del dron. Siempre te recomiendo volarlo al lado de alguna persona que esté siempre observándolo. Si tú vas a estar viendo el control, que la otra persona esté viendo el dron y no se les pierda de vista más o menos dónde está. Yo sé que la mayoría de los drones, pues ya de un alcance considerable,
como 2000 metros, 2 kilómetros a 7 kilómetros, bueno, tienen su GPS y tienes manera de hacer que regrese a casa y demás, pero hay veces con la falta de experiencia que se te pierde y aterriza en donde sea y tienes que tener mucho cuidado de eso. También ese es otro punto, la batería. Cuando te quede poca batería, enseguida hazle caso a los 5 minutos, si ya estás un poco lejos, que regrese. O sea, si es un dron que te dura la batería 30 minutos o 25 minutos, cuando te queden 5 ya no lo traigas muy lejos, porque ya también me ha sucedido en el que me confío y digo, no, sí va a alcanzar, pero dependiendo de la velocidad te resta el tiempo y entonces no es exacto, a veces es mucho menos, entonces sí tienes que tener un poco de margen por cualquier cuestión que te pudiera suceder. Cuando vayas a volar tu dron sobre una lancha, yate o bote, ten mucho cuidado de que los sensores estén desactivados, pues ya me pasó que una vez regresé con el dron y no lo podía acercar más porque me detectaba a mí los sensores de obstáculos frontales, entonces no avanzaba y no podía yo aterrizarlo dentro de el espacio que tenía yo planeado aterrizarlo, y entonces tuve que alzar la mano, pero al momento de alzar la mano también tenía sensores abajo el dron y entonces subía y entonces no lo podía agarrar ni de frente ni por abajo, entonces había que desactivarle los sensores para que pudiera avanzar. Ahí tienes que tener cuidado de no estrellarlo hacia una persona, tienes que tener mucho cuidado. Al guardar tu dron en la maleta debes de tener cuidado de guardar con cuidado todas las piezas, sobre todo si es de los que se doblan, que todo quede en su correcto lugar y no te confíes porque muchas de esas bolsas son un poco suaves y ha llegado que aunque tienen su foamy, se han llegado a confiar y con los pequeños vibraciones y golpes se han llegado a romper. Entonces también no te confíes si no es una de esas rígidas especiales para golpes, que son como maletines, son un poco más grandes y bultosas, pero son más duras. Si tu dron tiene la opción Return to Home, o sea, regresar a casa, regresar al punto de donde lo sacaste, siempre fíjate de que sea de lo primero que siempre haces, activarlo, porque si se te llega a perder de vista, no sabes dónde está o se le acaba la pila, cualquier cosa que suceda, regresa. En los inicios del software y de los drones pasó que una vez uno solito se alocó y se fue hacia el mar y básicamente se perdió y después de 15 minutos se le acabó la batería y detectó que se le había acabado la batería y que tenía que regresar al punto y regresó solito al mismo punto donde estaba, y así fue como se salvó. Entonces, así como esa historia te puedo contar muchas, esta fue por cuestiones del software, pero también ha habido que se pierden de vista, que se distraen, que todas esas, entonces siempre es importante ponerle el regresar a casa, porque a veces uno se desorienta.